Hola buscadores, hoy me gustaría compartiros un trabajo que nos estuvo pasando, una cosa que de los varios trabajos que hacemos, esto fue que se salió más o menos del límite, ¿vale? Entonces pues es una cosa bastante curiosa y yo me gustaría que cuando os escuchéis y veáis este vídeo, me gustaría que comentarais qué pensáis o si me podéis también echarme una manita, ¿vale? A ver, mira, pues yo quería comentaros de que se puso en contacto con nosotros una familia, ¿vale? El padre nos llamó y nos dijo de que compró una vivienda, hará cuestión de un año, ¿vale? Y que al transcurso de ese año pues le han pasado varias cosas bastante malas. Como por ejemplo ese hombre era fijo en su trabajo, ¿vale? De buena primera cogieron, lo despidieron, lo volvieron a llamar y luego lo que pasa que cuando lo volvieron a llamar y todo, entre una cosa y otra, ese hombre tuvo un accidente y se dio de baja. Total, ese hombre ahora mismo es pensionista, ¿vale? Tuvo un grave accidente de trabajo que le cogió aquí en la pierna y no puede realizar el tipo de trabajo. Aparte de todo eso, su mujer tuvo como 2 o 3 accidentes de coche, que salió ilesa, no salió bien, pero esa mujer tomaba muchísimas pastillas para poder estar tranquila. Esa mujer estaba mala con los nervios, ¿vale? Entonces se automedicaba demasiado, ¿vale? Para poder descansar, para poder estar centrada y todo. Y aparte de eso, tenían 3 hijos, ¿vale? Que de esos 3 hijos, el mediano era el que siempre estaba malo, ¿vale? Ni el mayor ni el pequeño. El padre siempre le decía que cómo puede estar siempre malo si tus hermanos están bien, están todos bien, tú cómo puede ser que te mande al colegio y que me llame casi todos los días la profesora diciendo de que estás malo con fatiga, con fiebre, con mareo, con dolores de cabeza, con gastroenteritis, varias cosas, ¿vale? Entonces pues tuvieron una reunión familiar y dijeron de que, claro, de que es que desde que vivían ahí en esa casa han transcurrido bastantes cosas malas. Cuando ellos estaban en el antiguo vivienda donde vivían y estaban muy bien, lo que pasa es que, claro, necesitaban más espacio, vivían en un piso y compraron esta casa. Vale, pues entonces ese hombre se puso en contacto con nosotros porque vio el trabajo que hacemos y que le gustaría mis servicios para ver si le podemos ayudarlo. Claro, yo le dije que de dónde era y todo, el hombre me dijo que era de este pueblo, entonces pues, pero le gustaría hablar en persona, no le gustaría hablar por teléfono porque eh, mm, no lo veía como bien para él, ¿no? Digo, bueno, no se preocupe, siendo usted de aquí, pues vamos a quedamos tal día si quiere y tomamos un café, ¿vale? En ese día tomamos un café y cuando quedamos con ese hombre vimos de que ese hombre le temblaban mucho las manos, le temblaban mucho la voz al hablar, decía que lo estaba pasando muy mal y que no y que él temía por su familia. Claro, entonces yo le dije, claro, entonces eso que lo traéis vosotros desde hace tiempo, o dice, no, no, yo es que todo transcurrió desde que hace un año compré una casa. Yo vivía en tal sitio, en un piso, pero claro, se me hizo pequeño y yo compré esta vivienda en la calle tal, de aquí de este pueblo también. Vale, pues me dijo el hombre de que no estaba muy lejos, que estaba cerca de donde estábamos tomando café y dije, bueno, pues vamos a acercarnos, si quieres, y le echamos un vistazo a la casa. Siempre cabe que vamos a hacer algo, pues vamos cubiertos, ¿vale? Vamos con un péndulo, vamos con la radiestesia, con las varillas de radiestesia, con palo santo y con algo de ruda, ¿vale? Solamente cuando vimos lo que es la fachada de la casa, dije yo, hombre, yo esta fachada de la casa se veía totalmente reformada, ¿vale? Una casa con 2 plantas, con su azotea arriba también, y yo la veía bonita, la veía grande. Pero claro, una vez que entramos, mi mujer y yo, pues el hombre nos enseñó las habitaciones, nos enseñó todo esto, nos enseñó un patio trasero que tenía y todos los muebles estaban todos nuevos. Entonces pues ahí empezamos a mirar, a observar, a sentir, a canalizar y veíamos de que había un aire denso, había algo ahí estancado que no les dejaba avanzar y aparte de eso lo que querían era que se pusieran todos malos, ¿vale? Entonces
¿Qué es lo que pasó? Que cuando yo le dije a ese hombre, digo, pero esta casa la compraste tú ya reformada. Dice, yo la compré con una reforma que tenía hecha en los años 80, ¿vale? Pero tú sabes, era solería antigua, eran unos azulejos antiguos y yo hasta hace cuestión de eso la reformé por mi cuenta. Y le dije yo, vale, los muebles que tenía aquí, dice, no, la casa estaba totalmente vacía. Digo, ah, pues mira, pues mejor, está muy bien. Y yo le compré todos esos muebles, le compró todos los muebles nuevos, de habitaciones, todos los electrodomésticos nuevos, todo. Lo que a él le pasaba que él decía que solamente los electrodomésticos eran lo que le fallaban de vez en cuando. Decían que cada 2 por 3 siempre estaba fallando la lavadora, que si se estropeaba el microondas, que si el horno se recalentaba demasiado. Yo decía, oh, pues eso es algo raro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos dijo, mira, le dije yo mis pautas, le dije yo cómo trabajamos, yo necesito de que ustedes salgáis de la casa para poder hacer aquí una limpieza energética fuerte, ¿vale? Y percibir a ver qué es lo que hay aquí. Antes que nada, el hombre, por lo que se ve, nos dijo, mira, yo de todas maneras, en uno de esos, había como un álbum de fotos, que es lo único que había allí, y estaba apoyado, estaba en lo alto de una maceta, de allí del patio. Entonces, pues, el hombre lo cogió y nos lo enseñó, y dice, mira, yo he guardado esto porque eso es un álbum de fotos, es un álbum de fotos antiguo, que eso solo dejarían los antiguos dueños, en los finales de los 70, principios de los 80, y lo dejaron aquí en lo alto de una maceta y ahí estaba, y ahí se habrá llevado el tiempo que sea. Entonces nosotros estuvimos mirando ese álbum de fotos y por lo que se ve, sí, se veía que era una casa que la habían reformado, se veían fotos de la antigua familia y de todo. Pero ahí no queda la cosa es que cuando ellos se fueron, yo le dije que no íbamos a quedar a hacer la limpieza energética. Estuvimos mi mujer y yo limpiando habitación por habitación, cuartos de baño, todo. Veíamos que en una zona donde había transcurrido entre una habitación y otra había una pared muy ancha, muy grande, ¿vale? Solamente con el tacto íbamos tocando y decíamos de que aquí había algo en esa pared, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que justamente en esa pared empezamos a tocar y a tocar bien, era un tabique fino. Y digo, aquí hay algo hueco. Yo no sé si este hombre se habrá dado cuenta cuando hizo la reforma, pero que aquí había algo hueco. Entonces yo podía hacer una cámara, ¿vale? Que dejan una cámara de espacio para la humedad o lo que fuera. Pero no había nada atrás. Había un hueco muy grande por detrás, ¿vale? Iba a lo que era a una zona cerca del patio. Entonces ahí le dije yo al hombre, digo, aquí hay algo, tú lo sabes, ¿no? Dice, aquí qué es lo que puede ser que haya. Digo, aquí hay algo en el que solamente lo que es el péndulo se vuelve loco. Ya solamente pasar por aquí con el palo santo ya me olía a estancado, ¿vale? Entonces ese hombre sin pensarlo dijo, pues vamos a hacer una cosa, vamos a parar aquí, ¿vale? Voy a llamar a mi amigo que es el que me hizo la reforma y le voy a preguntar qué es lo que había aquí. A los 2 días me pregunta y me dice, mira, Aarón, ha pasado esto, ha venido mi amigo, que amigo de toda la vida, que es albañil, constructor. Nada más que le dio con el macho 2 veces, con el martillo grande, hizo un hueco en el que se veía la pared de la reforma más una pared que había más, ¿sabes? ¿Vale? Esa pared, nada, con que le hiciera así con la mano ya se empujaba. Y había una escalera para abajo. Ese hombre se quedó de piedra, el dueño de la casa se quedó de piedra porque dijo, es que hay una zona más abajo. No me lo puedo creer, eso se lo dijo el albañil. Total que antes que nada el hombre nos llamó y nos dijo, podéis venir por favor, porque mira, ha encontrado mi amigo, el albañil ha encontrado esta. Por lo que se ve aquí había una puerta, ¿vale? Esa parte de esa puerta, la puerta no había nada, solamente lo que había eran unas escaleras hacia abajo. No había luz, no había nada. Cogimos linterna, cogimos todo lo que pudiéramos, íbamos bien protegidos mi mujer y yo con nuestras cosas.
bajamos unas escaleras, un olor muy frío, ¿vale? De un sótano que llevaría cerrado pues cerca de unos 40 y tantos años, ¿vale? Muy frío, y ahí había muchísimos muebles guardados. Muebles de los años 60, de los años 50, había dos o tres juguetes que habían que no eran muy católicos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que lo primero que les dije yo a ese hombre, digo, es que esto tiene que ir fuera de aquí, porque esto trae energía muy densa de familias de algo raro que harían aquí o lo que fuera, ¿vale? Y encima no era normal de que la segunda familia que compró esa casa quitara esos muebles, los guardara en un sótano y que de ese sótano tabicaran. Entonces, no es normal eso. El hombre se quedó como de piedra y dijo, pues vamos a quitar todos esos muebles. En el transcurso de quitar esos muebles, el albañil tuvo un accidente, se cortó medio dedo, ¿vale? Se cortó una media falange, y total, que al final tuvieron que salir por patas porque tuvieron que ir al hospital para recuperarlo, para coserlo, en fin. Hubo ahí una movida bastante grande. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces yo le dije a ese hombre, digo, mira, estos muebles tienen que salir de aquí porque entonces no vaya a poder estar bien. No vaya a poder estar bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a arrasar con todo esto. Vamos a arrasar con todo esto. Vamos a intentar de eliminar toda la energía negativa que tengan todos estos muebles. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos muebles, la familia que era de esa casa eran wicanos. Era una familia que trabajaba mucho con la brujería y con magia negra y con todo. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando eliminamos toda esa energía densa que hubo ahí, que nos llevamos 3 días para poder eliminar toda esa energía densa de ahí, pudimos sacar todos esos muebles bien en condiciones. Lo montamos en un camioncito para tirarlo a la basura. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí entonces el hombre dijo, bueno, pues entonces tengo aquí una habitación más que un sótano, ya tengo más espacio aquí para que jueguen los niños. Yo le dije, no vayas a hacer nada aquí, lo que vas a hacer es cerrar esto de nuevo y sellarlo, porque esto no va a estar bien, de todas maneras. Aunque usted cierre aquí esto de nuevo, pero has quitado todos los muebles antiguos que había, cierras todo esto, búscate a otro albañil que te lo cierre bien y yo te lo voy a sellar aquí con el sello de San Miguel Arcángel, ¿vale? Y con un tetragramatón grande para que aquí no pase nada. ¿Qué es lo que pasa? Que hicimos todo eso, pero la cosa no quedaba ahí. La cosa era que cuando ya terminó de todo eso, se llevó 2 o 3 días la familia bien, pero el hijo mediano todavía se cogía su silla y se iba al medio del patio a hablar con alguien. Al cuarto o quinto día se pone en contacto con nosotros otra vez este hombre, nos dice, mira, de momento estamos todos muy bien, mi mujer se encuentra mucho mejor, yo me encuentro muy bien, mis hijos están bien, excepto el mediano que sigue todavía haciendo lo mismo que hacía tanto tiempo. Digo, pues algo tiene que ver ahí seguro. Algo tiene que ver ahí porque no es normal lo que había ahí. Una vez que llegamos nosotros, nos encontramos otra vez la casa muy densa. Ellos no notaban eso, pero nosotros, mi mujer y yo, encontramos la casa otra vez densa, de energía negativa. ¿Qué es lo que pasa? Que se había removido mucho lo que había ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí tuvimos que hacer de nuevo eso. Digo, en qué parte se pone tu hijo siempre para comunicarse con algo o con alguien, ¿vale? Que nosotros no lo vemos, pero el niño sí. Dice, mira, justamente pone la silla aquí y habla aquí, ¿vale? En un diámetro de 1,5 metros. Digo, vale, en este patio vosotros no habéis hecho reforma, ¿no? Dice, no, nosotros no llegamos a hacer reforma, ¿vale? Nosotros aquí no llegamos a hacer nada. Yo le puse aquí un cespecito aquí en el lado, puse las mesas aquí para el veranito y la piscinita. Digo, estupendo. Pero usted ha notado de que donde yo estoy pisando, pisa así como 2 o 3 veces con el pie y esto está hueco, ¿verdad? Dice, pues sí que se nota que está hueco. Digo, pues aquí habrá que escarbar a ver qué es lo que hay aquí.
Dice, pues sin problema, yo te lo dejo, Aarón, a ti en tus manos, a ver qué es lo que hay y querer ya vivir en paz. Me busqué, lo primero que hice fue buscarme un martillo y un cincel, e hice un recuadro ahí y más o menos a una distancia de unos 20-25 centímetros, todo era tierra de albero, y chocó ahí con una caja de chapa de la época suya sería, ¿no? De los años 70 sería, o incluso un poquito más antiguo. En el momento que yo saqué esa caja y no me dio buena espina abrirla porque digo, vaya a ser que aquí haya algo, ¿vale? Yo la movía 2 o 3 veces y ahí se movía como que había algo ahí dentro. Digo, pues mira, yo me voy a arriesgar, se lo dije a mi mujer, digo, chicas, yo me voy a arriesgar, a ver qué es lo que hay, ¿vale? Yo me voy a proteger todo lo que pueda para yo no absorber nada y tú igual, ¿vale? Entonces, abrimos esa caja y lo primero que hubo era una pequeña Biblia, pequeñita, una cosita así, una pequeña Biblia, un rosario negro, ¿vale? Un botecito de cristal con partes de uñas, ¿vale? Había uñas ahí, metían sal y una nota, ¿vale? Y ponía que en esa nota decía de que yo vivo en esta casa y nadie me echará de mi terreno, de mi hogar. Hizo como un ritual de magia negra, cedió parte suya, ¿vale? Y lo enterró ahí. Entonces el espíritu de esa persona seguía rondando por ahí, en esa casa. Tuve que hablar con el hombre y le dije, mira, esto es lo que hay. Aquí hay alguien de que está molestando a tu hijo mediano porque verá de que es una fuente de energía buena. Esa familia siempre me decía de que sus hijos eran todos muy especiales, ¿vale? Siempre decimos que los padres siempre decimos que nuestros hijos son especiales, pero siempre había uno más especial todavía. Ese niño era súper listo, ese niño siempre ayudaba a sus padres en tareas de la casa, cosa que ni el mayor ni el pequeño lo hacía. Siempre estaba atento a su madre, siempre estaba atento a su padre, era amigo de los amigos, prácticamente. Era un niño con una bondad increíble, ¿vale? Ese niño podría tener unos 11 o 12 años. ¿Qué es lo que pasa? Que ese demonio se alimentaba de la energía vital de ese niño. Siempre estaba malo, siempre estaba con fatiga, con mareo. Se llevó cerca de 10 o 12 días sin ir a la escuela. Entonces, tuvimos que hacer un exorcismo a esa casa en la que costó bastante trabajo porque nos llevamos casi unas 11 horas para quitar ese espíritu bajo astral que había ahí pegado en esa casa. Una vez que ya lo conseguimos quitarlo de ahí, ¿vale? Ya esa familia se quedó tranquila, pero ya el hombre ya dice, mira, la verdad que hice la reforma en esta casa, no me han parado de pasar cosas. Yo sé que ahora a los 2 o 3 días después de haber hecho todo esto que hemos hecho, Aarón, nos sentimos muchísimo mejor, mi hijo está muy bien, pero yo al final no me voy a quedar aquí ya vivir. Ya la voy a poner en venta porque yo no me fío ya de que haya más cosas aquí. Al final el hombre la puso en venta la casa, ¿vale? Y todavía hoy en día sigue en venta la casa. Lo más gracioso es que cuando en su tablón de anuncio para vender la casa, dice, se vende casa de 5 habitaciones, 2 cuartos de baño y limpia de energías negativas. Eso es lo esencial que puso ese hombre. Así que aquí os lo dejo. Me gustaría que comentarais qué pensáis vosotros. Qué es lo que, si tenéis alguna duda, me comentáis, ¿vale? Porque nosotros hacemos todo este tipo de limpieza, tanto de hogares como de locales, de trabajo, de todos los sitios, ¿vale? Comentarnos y a ver qué pensáis de todo eso. Un saludo muy grande, buscadores, y hacerme ese comentario que si tenéis alguna duda.